el reinado teocrático. Reinado teocrático. Este es un libro de transición. Relata cómo el gobierno de los jueces fue sustituido por el de los reyes. Cómo el gobierno teocrático fue sustituido por el gobierno humano. Este libro comienza en términos espirituales con un Israel en un punto bien bajo. El sacerdocio estaba corrompido. El arca del pacto estaba fuera del tabernáculo. La idolatría era rampante y los jueces eran deshonestos. Usted va a marcar en su libro, en la página 26, en el título, la primera línea que dice en la Biblia hebrea, este libro histórico no se llamaba Samuel ni estaba dividido en dos partes, y va a seguir hasta donde dice Reyes. Usted entonces va a dirigirse donde dice autor. Va a marcar donde dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro y las guardó delante de Jehová. Esa es la prueba. Usted va a marcar esa parte. Samuel recitó luego al pueblo a las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Otros que contribuyeron con esta producción de los 4 libros de los reinos fueron los profetas Natán y Gad, como se señala en Primera de Crónicas 29:29. Usted solamente va a subrayar esto, yo se lo digo para que usted lo vaya escuchando, pero solamente va a subrayar donde dice Samuel recitó y va a terminar el cual guardó delante de Jehová. Y la cita que es Primera de Samuel 10:25. Luego va a ir al contenido y va a subrayar, a leer y a subrayar. En conexión con esto, Samuel se refiere a su llamamiento de parte de Dios y su intervención en el gobierno de su pueblo. Luego relata en la forma en que ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Usted va a señalar también esto, amado y amada. Pasamos al segundo libro de Samuel. El tema es reinado de David. Usted va a anotar por ahí donde quiera, así en el libro, así en la guía, el reinado de David, porque no lo dice este libro. Eso es aparte. El reinado de David se extiende desde Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, hasta Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Usted va a ir inmediatamente, vamos aquí rapidito al contenido, y usted va a subrayar donde dice: Segunda de Samuel se consagra casi exclusivamente al registro de los hechos relacionados con el reinado, las victorias, las fallas y la muerte del gran rey David. Fíjense, en Primera de Samuel encontraremos el relato de las peregrinaciones, las persecuciones del que había sido ungido rey sobre Israel. En Segunda de Samuel comienza con la muerte de Saúl, la unción de David en Hebrón como rey de Judá por 7 años y medio. El resto del libro se enfoca en los 33 años siguientes de David como rey sobre toda Israel en Jerusalén. La palabra dice en 2 de Samuel 5:10, David iba engrandeciéndose. Así lo llevaba Dios. Dios lo llevaba a él de victoria en victoria. Él iba engrandeciéndose en medio de su pueblo. Pero después del oscuro capítulo 11, donde narra el adulterio con Betsabé y la muerte de Urías, la desintegración moral y la rebeldía plagaron la familia del rey David. La gran bendición nacional
se cambió a juicio nacional. Muy triste. Bendito sea el Señor. Pasamos entonces al primer libro de los Reyes. El tema del primer libro de los Reyes, póngalo por ahí. Reyes de Israel y Judá, así mismo como el segundo libro de los Reyes. El mismo tema. Primera y segunda de Reyes abarcan cronológicamente 4 siglos. Desde el rey Salomón, año 970 a.C., hasta el exilio babilónico, que fue en el 586 a.C. Usted va a prestar atención y va a ir a la parte donde dice autor, donde dice la tradición hebrea le atribuye la autoría de los libros al profeta Jeremías, debido al gran énfasis religioso y teológico de los relatos que presentan. Usted lo va a leer y lo va a puntualizar hasta ahí. En el contenido, usted va a señalar la parte que dice: especial atención se presta en Primera de Reyes al poderoso ministerio del profeta Elías. Especial atención se presta en Primera de Reyes al poderoso ministerio del profeta Elías. Pasamos al segundo libro de los Reyes. Yo le estoy dando algunos datos que no tiene el libro para ir que nosotros nos vayamos relacionando con la historia de los libros, que no está aquí puesto. Pero usted puede leer la palabra y usted también puede conseguir información, si usted quiere, sobre la historia de los reyes en algún otro libro, si usted, ¿verdad?, quiere aprender todavía aún más. Acuérdense en que la primera y la segunda son historias continuas. Segunda de Reyes continúa trazando la decadencia de Israel y Judá. Registra que en medio de la terrible apostasía de Israel, Dios levanta profetas poderosos como Elías y Eliseo para que el pueblo se volviera a Dios. Amén. ¿Qué tienes aquí, Elizabeth? Préstame tú, porque se perdió una parte aquí. Gracias, Elizabeth. Usted va a señalar en el libro, la página 32, donde dice autor, donde dice: aunque la tradición talmúdica le atribuye a Jeremías la autoría de los libros, otros profetas como Natán, Gad e Ido también tuvieron parte en la escritura de esta obra. Señale eso, amado. Y el lugar y fecha señale donde dice: este libro se extiende hasta el cautiverio de Judá en Babilonia, más bien hasta la liberación del rey Joaquín en Babilonia. Usted va a marcar eso que está ahí. En el contenido va a marcar: Segunda de Reyes presenta relatos breves acerca de los periodos que gobernaron los reyes tanto de Israel o reino del norte. Recuerden, Israel, reino del norte, como el reino del sur, de manera alternada. Este importante libro registra la caída del reino del norte en el año 722 a.C. bajo los ejércitos de Asiria, y la del reino del sur bajo Nabucodonosor de Babilonia en el año 605. Recuerde, el reino del norte cayó bajo Asiria y el reino del sur bajo Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Ok? Gracias, Elizabeth. Elizabeth está aquí ayudándonos también. Aleluya. Pasamos entonces al primer libro de Crónicas. Los libros de Crónicas se escribieron con el propósito de conectar con sus antepasados y su historia redentora a los judíos que habían regresado del exilio. Era otra generación. Sus genealogías son las más largas y más completas de la Biblia. Las genealogías de Crónica, el primer libro de Crónica, el segundo libro de Crónica. Y describe de manera vívida
el avivamiento y restauración de todas las formas de adoración cuando David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Eso está en los capítulos 15 al 16. Usted va a señalar en el libro también, va a señalar en lugar y fecha el periodo que cubre las crónicas. Cubren un periodo muy extenso y toman en cuenta que registra la genealogía de los patriarcas desde Adán hasta el cautiverio babilónico y luego la ascendencia israelita de los que regresaron del exilio a Judá. Lugar y fecha usted va a marcar. Las crónicas cubren un periodo muy extenso, tomando en cuenta que registra las genealogías de los patriarcas desde Adán hasta el cautiverio babilónico y luego la ascendencia israelita de los que regresaron del exilio a Judá. Por eso, luego al finalizar este pequeño párrafo de lugar y fecha, usted va a poner aquí también a marcarlo. Por esta razón, muchos estudiosos de la Biblia se refieren a Crónicas como un Antiguo Testamento en miniatura. Muy importante. Como un Antiguo Testamento en miniatura. La atención de Samuel en contenido va a marcar, la atención de Samuel y Reyes se fija en los reinos. En Crónicas se atiende más la importancia del templo de Jerusalén desde su construcción hasta su destrucción. Aquí está haciendo una comparación. En Samuel y Reyes habla de los reinos. En Crónicas se atiende más la importancia del templo de Jerusalén desde su construcción hasta su destrucción. Señale eso, amado y amada. Primera de Crónicas tiene como tema la historia redentora de Israel. Y el segundo libro de Crónicas tiene como tema culto verdadero, avivamiento y reforma. Culto verdadero, avivamiento y reforma. Como a Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas se escribió para el remanente de judíos que regresaron y se enfrentaron a la necesidad urgente de recuperar su herencia espiritual. En vez de resaltar el lado oscuro del pasado de Israel, este libro, Primera y Segunda de Crónicas, pone énfasis en su avivamiento, en la reforma y recuperación de la fe para los exiliados abatidos que buscaban un futuro y una esperanza en la tierra prometida. Usted va a señalar aquí donde dice contenido, a pesar de la similitud y los paralelismos, usted va a señalar aquí, a subrayar, Reyes fue escrito antes del cautiverio, Crónicas fue después de dicho periodo de 70 años. Estuvieron 70 años en el cautiverio. Lea todo esto, amado, es precioso, precioso todo esto y conteste las preguntas en su guía. Ahora nos vamos a el libro de Esdras. Acuérdense, amado, quisiéramos profundizar más, pero porque estos libros son preciosos, tienen tantos detalles de la providencia de Dios, del carácter de Dios, tantas cosas que uno puede aprender de aquí que benefician el alma nuestra, que es lo que pretendemos, conocer a Dios, el carácter de Dios y beneficiarnos con estas preciosas ejemplos de estas vidas. Pero vamos avanzando, ¿verdad? Somos el primer año y vamos avanzando, solamente queremos tener un panorama.
pero luego ustedes entenderán y ustedes profundizarán más en los años que vienen, ¿verdad? Para aprender más de la palabra del Señor. Maravilla, maravillosa. En el libro de Esdras, el tema es restauración de un remanente. Si se le queda algún tema, hermano, me puede llamar o escribir. No me molesta tener que darle otra vez el tema. Restauración de un remanente. En el libro de Esdras, ese es el tema. Y el nombre en hebreo es Ezra. Ezra. Ezra fue descendiente de Seraya, el sumo sacerdote. El primer y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Esta historia continúa después del exilio. Nosotros vemos aquí en el libro de Esdras que es parte de la historia de los judíos escrita después del exilio. Registra la manera como Dios cumplió su promesa profética, hecha por Jeremías, de restaurar y traer de regreso a su propia tierra al remanente después de 70 años de exilio. Aquí, amado, subraye. En lugar y fecha, el libro de Esdras fue escrito en Judá, más específicamente en Jerusalén, en el tiempo de la reconstrucción del templo y la ciudad, aproximadamente, yo no le voy a pedir eso, pero usted si quiere subráyelo, entre los años 456 y 444 antes de Cristo. En el contenido va a marcar, seguido ahí rapidito, el mensaje implícito en el contenido del libro de Esdras es la fidelidad de Dios y la veracidad de sus promesas. El mensaje implícito del libro de Esdras, fidelidad de Dios y la veracidad de sus promesas. Maravilloso este libro. Continuamos con el libro de Nehemías. Debo decirle que Esdras cubre los acontecimientos asociados con las primeras dos regresos, con los primeros dos regresos. Y Nehemías registra los sucesos durante el tercer regreso. Durante el tercer regreso. Usted va aquí, amado, amada, al lugar y fecha. Libro de Nehemías cubre una parte del periodo de restauración del pueblo de Judá que regresó del exilio asirio, del babilónico. Si le pongo asirio, usted tiene que ponerle eso falso. Es algo maravilloso. Aquí dice que Nehemías manifestó pesar por las condiciones en que se encontraba la ciudad de Jerusalén sin muro. Uno lee esto y uno siente tristeza también porque uno ama la casa de Dios, uno ama hasta los atrios, bendito sea Dios. Y uno le gusta que siempre la casa de Dios esté en sus óptimas condiciones para adorar al Rey, bendito sea Dios. En el contenido va a señalar también, a subrayar, subrayar, lo mismo, amado. Este libro, igual que el de Esdras, trata de la reconstrucción de Jerusalén, específicamente los muros en tiempos angustiosos, como lo había anticipado la profecía de Daniel 9:25, y usted va a buscar la profecía de Daniel 9:25. Usted va a buscar la profecía de Daniel 9:25. Terminados los muros, Nehemías inició una campaña de reformas religiosas que trajeron como resultado
un gran avivamiento en el pueblo. Aleluya. Aleluya. Continúa usted llenando pues la guía, el manual. Es maravilloso, hermano, aprender la palabra del Señor, los detalles en los que Dios se movía a favor de su pueblo, en los que Dios hacía justicia también, aún a pesar de los que había ungido y llamado. Ahora vamos a un hermoso libro que yo sé que aquí ya ustedes lo leyeron de arriba abajo. Tienen esa ventaja, yo no pude estar en el hermoso libro de Esther. Y Esther se escribió 30 años antes del regreso de Nehemías a Jerusalén. Este libro fue escrito, determinan que fue escrito entre el primer y segundo regreso de los judíos exiliados desde Babilonia y Persia. Hay algo que quiero leerle de este